seguir el avance de nuestra asignatura. Estamos en el tema número 7, en consecuencia tengo material preparado para ustedes. ¿Un comprendido sobre si se ve la presentación, jóvenes? Se ve, doctor. Muy bien, gracias. Proseguimos con las garantías. ¿Qué hemos dicho que son las garantías? Son los límites normativos al poder del Estado, porque el Estado es el que tiene que estar limitado, no el ciudadano. El ciudadano tiene libertades y derechos, el Estado no tiene derechos, el Estado no tiene derechos para que alguien tome conciencia o conozca del tema. El Estado tiene obligaciones, deberes y debe cumplir la normativa. Quien ejerce los derechos es la persona, es el ciudadano. La persona en general, el ciudadano como derechos políticos. El artículo 113 de la Constitución Política del Estado señala que la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho de la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. El parágrafo segundo establece que en caso que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Aquí tiene entonces dos componentes el artículo 113 referido a esta garantía. La primera parte determina el derecho de las víctimas para la reparación. Pero aquí hay que analizar cuál es el concepto de víctima. Supongamos un hecho el concepto víctima está vinculado al derecho penal. Indefectiblemente está vinculado al derecho penal. De ahí que las partes, por ejemplo, en materia civil son el demandante y el demandado. Lo mismo ocurre en materia familiar, en materia constitucional, el accionante y la parte accionada. Pero en materia penal, ¿quién es el que tiene a cargo el impulso del proceso penal? En realidad es el Ministerio Público. Por eso van a estar caratulados los cuadernos de investigación o los cuadernos de juicio de la siguiente manera. Ministerio Público contra Rivera, Ministerio Público contra Mamani, en fin. Existen diferentes formas de registrar la carátula misma del proceso penal en el Ministerio Público. ¿Y eso a qué se deberá? Se debe básicamente, señorita Carla, el horario de ingreso es a las 7:30, por favor. ¿Está ahí presente la persona que ingresó al último momento? Sí, doctor. Por favor, le pido su puntualidad a la siguiente clase. Continuemos, prosigamos, me hacen perder el hilo. Entonces, decíamos que el concepto de las partes, en el proceso penal, quien lleva a cargo en el proceso penal de acción pública, y hemos identificado también que existen dos clases de juicio en cuanto a la acción, los procesos de acción pública y los procesos de acción privada. Hemos definido que por el marco del artículo 20 del procedimiento penal existen delitos de acción privada. Insultos en materia de discriminación, ¿qué proceso había sido? De acción privada. Que hoy día estoy viendo en el titular de prensa, ahí de página 7, dice Ministerio Público, no, dice gobierno a través del viceministerio de Educación y no sé qué, interpondrá una demanda de discriminación contra una docente, bla, 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 por el delito de discriminación. Yo no me solidarizo con esa persona y debería haber sido procesada en su oportunidad. Pero en todo caso, tampoco procede que el Ministerio Público tramite esta acción, justamente por lo que hemos leído ayer. Y luego, claro, el juez les va a rechazar o el fiscal va a rechazar muy probablemente, o no va a tener, por la presión pública y a sabiendas que el fiscal no debe conocer el caso, en algún momento va a tener que rechazar esa denuncia. ¿Y qué va a ocurrir cuando el fiscal rechace esa denuncia? Por existir vía procesal abierta, que es la vía de acción privada. La población le va a endilgar, también la población y el desconocimiento le va a decir, corrupto,
que no quiere hacer justicia. Es que hay que considerar también que cada hecho genera una propia acción. Y claro, cuando hay este tipo de errores como el que veo en prensa y como al facilismo, ¿no? Al facilismo, hay un delito, Ministerio Público, no, pero había habido delitos de acción privada. Entonces vemos cuáles son las partes en materia penal. El Ministerio Público, que es el que impulsa la causa, la parte sea en principio sindicada, a alguien se le sindica un delito, imputada en que probablemente existe autoría, pero es probabilidad, no es definido, acusado, aquel contra quien pesa la acusación en juicio oral, sentenciado, condenado, cuando existe sentencia que determina su participación en los hechos y en consecuencia una sanción o un tipo penal sancionatorio. Y esas son las formas que se tienen de nominar a la parte con legitimación pasiva, aquel que va a ser pasible al proceso penal. Ese es el que es de legitimación pasiva. ¿Pero en qué queda la otra parte? La víctima. La víctima es quien ha sufrido el agravio por el delito. Eso van a aprender. La víctima es quien ha sufrido el agravio por el delito. Y no solamente es víctima la víctima personal. Supongamos un hecho de asesinato. Hay una víctima, por eso dicen, victimó al sujeto. Ahora entiendan de dónde viene la palabra victimar. Victimó quiere decir que le quitó la vida, que puede ser sin intención, homicidio, o con intención, asesinato. Y ahí las diferencias, es sencillo cuando uno lo comienza a entender el tema. Pero en todo caso, ¿quién será la víctima? Quien ha fallecido. Y cuando ha fallecido, además, su familia inmediata, será sus hijos, su esposa, debe tener algún familiar, por último. En consecuencia, eso constituye la víctima. Cuando la Constitución señala la vulneración de derechos, concede a la víctima el derecho de la indemnización, en realidad tendría que estar refiriendo a la víctima de un delito, que no ha sido oportunamente reparado el derecho, se le ha denegado justicia, al autor se le ha dejado en libertad y luego ha podido comprobar que él era siempre y en consecuencia tiene derecho al resarcimiento. Y se confunde mucho, porque, por ejemplo, los autores de hechos vandálicos se consideran víctimas, y eso no es cierto. Víctima es la persona que sufre un agravio por un delito, esa es víctima. No pueden ser los vándalos víctimas. Yo acudiría, voy a dar un sencillo ejemplo. Que estoy en mi domicilio, lo más tranquilo, pero ya es las, 3 de la mañana, estamos durmiendo y escuchamos los pasos de un ladrón. Y el ladrón entra con un revólver, pero yo he tenido entrenamiento, le quito el revólver y él, antes que me dispare a mí con su propio revólver, yo ¡pam, pam!, le planto 2 tiros, o uno siquiera, ¡pum!, pero de tal manera que le acierta en un lugar que es vital, no sé si la cabeza, el corazón o algún órgano que le quite la vida. ¿Quién es la víctima? A ver, quiero los análisis de justicia, estimados amiguitos, en ese caso del hecho, porque estamos hablando del resarcimiento a las víctimas. Nuevamente repito el hecho. En mi propio domicilio, un ladrón con arma de fuego ingresa, yo al defender a mi familia, a mis seres queridos, logro arrebatar el arma y antes que él percute, yo percuto contra él y le doy en un impacto en un órgano vital y le quito la vida. ¿Quién es el autor y de qué delito? Quiero, por favor, su opinión, estimados amigos, ya que van a optar altos por el derecho penal. Criterios en aplicación del 113. Adelante, por favor. ¿Quién pide la palabra? Cristian. Tendríamos que analizar primero la legítima defensa, ¿no? Que es conocida por el derecho penal. Y bueno, uno de los principios de la legítima defensa es que tenemos que estar en igualdad de condiciones. Si, por ejemplo, si el ladrón viene con un arma blanca, nosotros no nos podemos defender con un arma de fuego, ¿no? Entonces, la víctima, en este caso, también, aparte de que a usted le están intentando asaltar porque es su domicilio, el ladrón también sería la víctima. ¿Por qué es la víctima? A ver, cuénteme por qué. Porque ha sufrido, si es que ha muerto, habría sufrido de homicidio,
y si es que no ha muerto, tendría heridas graves y gravísimas, ¿no? Por tanto, yo tendría que resarcirle. Yo como dueño de casa que estaba tranquilo, tengo que pagarle además al ladrón que ha entrado a mi casa. Otro criterio, por favor. Otro criterio. Vamos, he pedido criterios de justicia, para eso estamos formándonos. Otra persona, y me parece buena intervención la de Cristian, pero quisiera otro criterio. Tienen que haber varios criterios, estamos formándonos como abogados, por favor. Y aquí tengo 57 personas, y cuando menos 40 personas van a optar por el área penal, así que, a ver, criterios, estimados estudiantes, el caso es ese, que en el domicilio mío yo le he arrebatado su arma de fuego de ladrón y de tal manera que he percutado y al forcejar con él y lastimosamente ha quedado fallecido porque el impacto del proyectil ha llegado a un órgano vital, no sé si la cabeza, el corazón o algún órgano, pero le he quitado la vida. A ver, ¿quién es la víctima ahí? Doctor. Adelante, por favor, Aldana. Sí, usted es la víctima porque ante el fallecimiento de esa persona proceden las investigaciones, entonces usted puede avalarse en el artículo 11 del Código Penal que reconoce la legítima defensa. Reconoce la legítima defensa, pero seguramente los familiares de la otra parte del ladrón, los señores, la esposa ladrón y los hijos ladrón, van a reclamar, van a decir que yo soy no solamente un homicida, sino un asesino, ¿no? Porque ha muerto en mi domicilio y con un arma de fuego. ¿Qué va a pasar ahí? Yo quiero criterios de justicia. Está bien la opinión. De los dos estudiantes, perfecta la opinión. De Aldana y de Cristian. Otros criterios, por favor, deben haber seguramente más estudiantes que quieren ser abogados. No creo que quieran ser filósofos del derecho, sociólogos del derecho. Quieren ser seguramente varios abogados. A ver, criterios, jóvenes. Señoritas y jóvenes, adelante, por favor. Criterios. Estamos en una clase de constitucional. Nos estamos formando como abogados, así que tenemos que tener criterios frente a ese hecho. Buen día, doctor. Buen día, señorita. Identifíquese. Noemí, adelante. Sí. En el lo que he explicado primeramente dijo que le había quitado el arma al ladrón que había entrado a su casa y usted lo había disparado. Pero después de que Cristian expuso su opinión o criterio, dijo que forcejeó y frontalmente le disparó en un área vital al ladrón, ¿verdad, doctor? Sí, es así, que hemos forcejeado desde el día. No le puedo quitar el arma diciéndole, señor ladrón, por favor, entrégueme su revólver que yo le quiero matar. Definitivamente no es así. El ladrón, imagínense el hecho, entran a su puerta del domicilio o por la ventana, y seguramente el ladrón va a estar un poco agazapado, pero va a hacer ruido, el perro va a ladrar o va a hacer caer una planta, un adorno, algo de la casa. Y sigilosamente el hombre de la casa sale, el papá, el hermano mayor, alguien sale y se enfrenta al ladrón, forcejean. Y obviamente el resultado que va a ser que le quita. No es que le quita y luego le apunta, le hace tiro al blanco y le da en el corazón. No, en el forcejeo, y los hechos son así. Le quita, le arrebata el arma y percuta. Esa es la situación para aclarar, Noemí. Ahora sí con el caso. Adelante, por favor. Ya, bueno. Está bien, doctor. Entonces, en esa situación está en una como equivalencia porque media el forcejeo que hicieron y fue accidental el disparo que salió hacia el ladrón y puede considerarse como legítima defensa, como dijeron mis compañeros. Pero si en caso... ¿Pero quién sería la víctima? Eso es lo que quiero definir. ¿Quién es la víctima? El ladrón, doctor. El ladrón es la víctima. O sea, yo tengo que pagarle a la familia del ladrón. Señora familia del ladrón, entonces discúlpeme por haberle quitado la vida al que quería quitarme la vida. Además de quererme haber robado de mi casa, le tengo que pagar un monto de dinero. Bien, ese es el criterio normalmente de los penalistas. Y en ese dato, miren, 2 de 3, y esa es la realidad, van a considerar que el ladrón es la víctima. Y es al revés. En uso de la legítima defensa, la víctima es el dueño de ese inmueble. ¿Por qué tenemos que pagarle al ladrón o a su familia y además considerarle víctima? Por mandato del 113 incluso se tendría que separar por parte del Estado si es que tuviéramos ese criterio. Pero ese es un criterio injusto. Nada de eso hubiera sucedido si el señor ladrón no hubiera entrado a mi casa con su arma tratando de victimar a mí y a mi familia y tal vez tratar de violar a mi familia, a mis seres queridos, hacer más daño. Incluso
Incluso yo también puedo tener mi arma de fuego y darle un buen balazo. Es más, puedo tener, no sé, una escopeta, no sé qué se me ocurre, un cañón, para ser extremo. Pero tampoco voy a tener tiempo para cargar un cañón, ¿no? No sé, un arma de la misma dimensión. Él tiene una 9 milímetros, yo tengo mi 9 milímetros. Es más, a ver, reconstruyamos el caso. Él, pam, pam, dispara 2 tiros, y yo también, pam, pam. Pero al último nos damos cuenta que yo le había dado en la oscuridad un tiro en la cabeza. Ya está, sin cerebro, está ahí tirado el ladrón, muerto. Ahí, nuevamente, es legítima defensa. Estamos en igualdad de condiciones. En realidad, el ladrón, al momento de entrar con su revólver a mi casa, yo estaba en desigualdad. Pero aunque no crean, la justicia, en muchos casos, más bien la injusticia, considera que el ladrón es la víctima. Y ahí están, pues, situaciones de injusticia, repito. Nada de eso hubiera ocurrido si este ladrón no ingresaba a mi casa. He ahí el gran problema, que como había dicho, hay hechos vandálicos de conocimiento público en que los muertos, tratando de hacer, no sé, el daño a un patrimonio nacional, tremenda explosión hubiera causado, son ahora víctimas. Bueno, así como Juan Pérez tiene la legítima defensa de su casa, establece la Constitución Política del Estado que cuando el Estado sea condenado, y vamos a ver la diapositiva de la presentación, ¿ya? Cuando el Estado sea condenado al resarcimiento por culpa de algún servidor público, está en el 113, debe necesariamente, aquí está, primero que la vulneración, efectivamente, tiene que considerar a la víctima. Es el dueño de casa la víctima. Si es que acaso le condenara el Ministerio Público al dueño de casa, el dueño de casa va a tener todo el derecho de apelar, de casar e incluso de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese caso estoy seguro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decir, ¿cómo pues señores bolivianos, tribunales bolivianos le van a condenar al señor Juan Pérez, que es dueño de esa casa? Ustedes le han causado daño, repónganle. ¿Por qué? Porque él es la víctima. Repito, él es la víctima, no el ladrón. Ahí aplica este concepto. Serán los del Ministerio Público, los del tribunal, ellos que reparen, los que tengan esa obligación. En el caso del médico, ahí está, el caso más claro, el médico del caso ese que la juez ebria confesó, no me acuerdo, es el médico Fernández. Bueno, él ha sido pasible a una detención, ¿recuerdan? Ha estado detenido preventivamente alrededor de 4 años, si bien no conozco el caso a detalle, pero ha estado privado de libertad, supongamos unos 3 años. ¿Y por qué ha estado privado de libertad? Luego confiesa en estado de ebriedad la propia juez. Indica, pues no importa, hay que condenarlo. Sin prueba no importa. Bueno, ese tiene el derecho a la reparación, porque ha estado privado de su libertad sin haber cometido hecho alguno. Confesión de la propia juez. Y dentro ya del cuaderno se averigua que el Ministerio Público, simplemente por satisfacer su denuncia, ese es el problema que tiene el Ministerio Público. Una vez hecha la denuncia, aunque esté mal planteada, persiste e insiste en probar algo que muchas veces, como en el caso del médico Jerry Fernández, Jerry se llama, no tiene sustento alguno. ¿Y qué sucedió con el ex fiscal? Hace 2 años vituperado, lo votaron, hoy es juez. ¿Es justo o no es justo? Ustedes valorarán, pero 2 de 3 me dijeron que la víctima es el ladrón. 2 de 3. Y eso significa, y transporto esa pequeña muestra que tenemos en el aula, transporto que exactamente ocurre así e incluso más en el órgano judicial. Repito, nada de esto hubiera sucedido si el ladrón no hubiera entrado a mi casa armado del arma de fuego. Yo tal vez fortuitamente, por algún descuido de él, o porque tengo preparación, o por lo que sea, he logrado arrebatar en los consejeros la arma, o incluso le he logrado arrebatar y a oscuridad he tratado de defenderme mientras él disparaba. Le vamos a añadir eso más. En todo caso, repito, la víctima era el dueño de la casa, el dueño de ese inmueble. Y cuando les ocurra a ustedes, recién van a entender. Cuando le ocurre al abogado el hecho, recién entiende realmente si era la víctima el otro lado, ¿no? Pero bien, mientras tanto insisten en la falsedad. Repito, no, derecho a indemnización al ladrón. ¿Y por qué? Si él ha tratado de victimar, ¿para qué estaba con una arma de fuego? ¿Estaba para jugar? ¿Para hacer deporte? ¿Para hacer tiro al blanco en mi casa? He ahí el nivel de injusticia que existe, repito, en la muestra. Como dice, ¿no? Un botón es la muestra. Bien, en el segundo caso, en el caso que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños,
Supongamos el caso de Jerry Fernández. El Estado le va a pagar un monto, algún día le va a tener que pagar un monto de reparación patrimonial. ¿Qué se debe hacer en esos casos? ¿Se los va a dejar incólumes, impunes a quienes han procedido a una acusación injusta, a una detención injusta, a una sentencia injusta con ese tribunal donde estaba la juez Pacajes, es el tribunal 10º de sentencia? Y sí, yo tenía un juicio ahí y actuaban así, aunque mi juicio era muy diferente, de unos ancianitos era mi juicio. Y a veces me chocaba con la audiencia que ellos tenían del caso Jerry, y por eso muchas veces se me ha postergado mi audiencia, porque claro, preferenciaban esa audiencia. Pero sí, actuaban así esos 3 jueces. Les quiero decir que sí eran así. Y otros juzgados ahí igual o peor. Y la fiscalía actuaba así, igual. La fiscal Boyan era así, cuando era fiscal. Y por más que no haya elementos de convicción, insistía, igual en el caso de mis ancianitos. Yo le decía en vano, pero esto ha sido autorizado mediante decreto y la cuenta es una cuenta que si bien ha tenido un recurso estatal, ha pasado a cuenta privada por autorización de ley y luego, no. Pero ha sucedido como hace 30 años, le explicaba. Hay prescripción porque no son delitos de acción pública, ni es patrimonio del Estado. No, son ladrones. Y estamos hablando de personas de la tercera edad que hace 30 años, claro, estaban en los 50 años, hoy tienen 80, todos casi tendrían que tener prácticamente. No. Miren, en el caso de Jerry hacían eso. Imagínense en mi caso, aunque estaban en situación vulnerable mis defendidos, que al final de cuentas él ha ganado el juicio, pero ¿con cuánto esfuerzo? Cuando eso debiera haber sido natural y de entradita el fiscal decir, esto ha sucedido hace 30 años cuando no había la Constitución y además no son recursos del Estado. E incluso debía haberse rechazado, como ahora rechazan grandes juicios, igualito debía haberse rechazado. En el caso del médico Jerry Fernández igual. Pero ¿por qué insisten? Porque el órgano judicial boliviano es un órgano de injusticia y lo único que quiere es ser una caja recaudadora de dinero, digámoslo de manera directa. Es así. Bueno, lo que sucede cuando el Estado es sancionado a reparar el daño, supongamos que el médico Fernández acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le obliga al Estado boliviano a pagarle cierto monto, eso se va a repetir. Eso significa acción de repetición. Es decir, una acción, un juicio civil, si quieren, contra las o los servidores públicos que han hecho el daño efectivamente. Será el fiscal, los jueces, los que han causado. Pero ello primero obliga al Estado a pagar. El Estado tiene que pagar. Y recién luego se inicia la acción de repetición. Por eso es su nombre. Va a repetir el Estado contra quien, el servidor público, quien ha causado el daño. ¿Se entiende? A eso significa la acción de repetición. Esa es la explicación en cuanto a esta garantía, que debe ser previamente establecida. Además, la situación de haber causado daño al Estado y la acción de repetición necesita de informe de auditoría interna de la entidad y dirá, sí, efectivamente, el Ministerio de Economía dirá, ni modo, pues estamos pagando por las cosas que ha hecho tal fiscal, tal juez, estamos pagando, pero le va a recomendar en un informe de auditoría y con dictamen de la Contraloría, inicie, se lea este sujeto el proceso de responsabilidad por la función pública para la responsabilidad civil del daño ocasionado al Estado. ¿Qué les parece? Y para eso se emplea la ley 1178. La ley 1178, ¿cuál es el nombre, estimados estudiantes? Hola. ¿Estoy conectado? ¿Cuál es el nombre de la ley 1178? Es doctor Ley de Administración y Control Gubernamentales. A ver, ¿cómo se llama? No la he escuchado bien, tal vez es bien también. Repítame la persona que dijo. Ya, es la Ley de Administración y Control Gubernamentales. Exactamente, ese es el nombre de la ley 1178. Ya les dije que en mi clase está prohibido decir ley SAFCO, porque eso no existe. Es Ley de Administración y Control Gubernamentales. Entonces, en la parte de control gubernamental se va a establecer un informe de auditoría interna, luego validado por dictamen de la Contraloría, y dirá, estos sujetos han causado daño al Estado y el Estado además ha tenido que pagar por orden internacional. En consecuencia, iníciese la acción de repetición en el marco de lo establecido por el artículo 113, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Ese es el mecanismo idóneo, estimados estudiantes, para determinar este tipo de resarcimiento. Prosigamos, por favor.
El artículo 114, estamos en las garantías, que van del 109, en realidad las garantías van del 109 al 123, inclusive. Bien. Queda prohibida toda forma de tortura. Obvio, es una garantía, la tortura no está permitida. Desaparición, confinamiento, coacción, exanción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas o los servidores públicos o las autoridades que la apliquen, instiguen o consientan serán destituidas y destituidos sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley. Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de la tortura, coacción, exanción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho. Debemos recordar nuevamente que Bolivia es suscriptora y parte de instrumentos en materia de derechos humanos, de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, llámese tratados, llámese convenciones, pero Bolivia es miembro pleno de estos organismos en materia de derechos humanos y además nada menos Bolivia es fundadora más bien es firmante. Primero es fundadora de Naciones Unidas y luego es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes de 1984, que entre otros prohíben, sancionan y castigan los tratos crueles, la tortura y esas formas derivadas que existen en regímenes, dictatoriales, tiránicos, que no respetan la normativa, porque en el mundo hay de eso. Imagínense, en el mundo árabe es bastante común la tortura, los decapitan a los opositores. Hace poco se conoció que un esposo, por el simple hecho de que su esposa vio a alguien, vio a los ojos, porque había sido prohibido, yo no sabía eso, agarró un cuchillo y mató a ambos, y además quedó incólume porque había sido así la norma musulmana de ese país. Son cosas que nosotros no vamos a entender. Bolivia, sin embargo, al ser suscriptora de estos instrumentos en materia de derechos humanos y por mandato de los artículos 256, 410, 2 e inclusive el 13 de la Constitución, en caso de hacerse presente hechos vulneratorios a los derechos humanos, obviamente, como son la tortura, incluso con aquellos que cuenten con cosa juzgada, van a generar la destitución de estos funcionarios y de hecho no van a generar convicción, no pueden tener valor este tipo de actuaciones que se obtengan mediante torturas y otros de esos elementos. En caso particular de las declaraciones u otras obtenidas por medio de la tortura, pues son nulas. Ahí va la pregunta que normalmente hago. ¿Es válida la declaración en proceso penal que hago contra una misma persona? Si la misma persona declara contra sí misma, ¿es válida esa declaración? Pregunto curso. Quisiera la participación de otras personas, de quienes no han intervenido. A ver, el caso es que estamos en una investigación o un juicio penal y ¿es válida la declaración como prueba, además la declaración de que brinda una persona contra sí misma? Buen día. A ver, vamos uno por uno. Carla Florencia, para comenzar. Pura chica, bueno, ha habido un chico también, pero la mayoría son chicas. Carla Florencia, adelante, por favor. Sí, sería válido, sin embargo, él no está obligado a hacerlo. Ya, pero estamos en tortura. Ya, está bien la respuesta. Y si se aplica tortura, porque es el artículo 114 de las torturas. Y ahí la pregunta, ¿con tortura vale o no vale? No, no vale. No es válida, me dice Ivonne Milenka. Tienes razón. Y es sencilla, ¿no? En realidad, una persona de manera libre y voluntaria sí puede declarar contra sí misma. Y vamos a ver más adelante ese precepto. Pero lo que está prohibido y no es válido, que se obtenga esa declaración mediante el empleo de la tortura o la exacción o cualquier forma de violencia física o psicológica. Esa es la prohibición, estimados estudiantes, para que les quede claro. A veces uno, cuando está en la fiscalía, y los policías, claro, los investigadores, no tienen mucha formación, normalmente son suboficiales, sargentos, en fin, que están a cargo de la investigación, tal vez un oficial joven de la policía, un teniente, un subteniente, hasta ahí llegan los investigadores, pues le van a decir incluso con aire de suficiencia y mirándole por arriba, pero ¿acaso no sabe, doctor? Le va a decir. Sí, está prohibida la declaración contra sí mismo.
Lo que está prohibido, estimados jóvenes, porque ustedes van a litigar, y ustedes con todo respeto y amabilidad tienen que decirle a ese investigador, lo que está prohibido, mi estimado investigador, es que la declaración se obtenga con uso de la tortura, de la violencia o la exacción. Más, la persona tiene plena libertad de declarar contra sí misma y esa declaración incluso puede ser utilizada como prueba. Es más, los procesos abreviados en materia penal justamente basan su existencia en la declaración contra sí mismo. ¿Sabían eso? Por eso tenemos una cápita enterito de los juicios abreviados. Hace poco hemos visto un feminicidio en el Alto que ni modo dijo, sí, la he matado, yo sin embargo no estaba confuso, pero sí la he matado. Muy bien, 30 años inmediatamente, nos ahorramos todo un proceso, nos ahorramos que los abogados hagan sus maniobras y que digan por poco que la víctima fallecida, que la acuchillada ha introducido el cuchillo por telepatía, porque estamos acostumbrados a Bolivia a considerar las víctimas como en realidad los autores. Damos la vuelta, dan la vuelta en el sistema judicial. En el caso del ladrón hemos visto, y en el caso del feminicida, pero hay también la confesión que se puede utilizar contra sí mismo cuando es voluntaria. Lo que sí está prohibido, estimados jóvenes, y ustedes tienen que tener presente, es que lo que está prohibido es que esa declaración se la obtenga mediante medios de tortura, exacción o cualquier tipo de violencia. Bien, el artículo 115, el 116, el 119. Me voy a referir lo que en clases le llamo los 3 chiflados. Simplemente con fines didácticos, estimados amigos, pero hay generaciones de estudiantes que con esta nomenclatura han aprendido. ¿Cuáles son los 3 chiflados? El debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Si ustedes ven los programas antiguos de los 3 chiflados, bastante cómicos, bueno, son amigos. Y son amigos también el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y vamos a comenzar con uno de ellos, el debido proceso. Quienes van a estar en el área constitucional tienen como llave maestra para los procesos de acción de amparo la vulneración al debido proceso y tiene como base el artículo 115 de la Constitución. Leámoslo. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses. En realidad, los jueces tendrían que estar protegiendo los derechos e intereses legítimos que les asisten o les corresponden a las personas. Parágrafo 2. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, oportuna, pronta, gratuita, transparente y sin dilaciones. Ahí, en el artículo 115, parágrafo 2, vemos que el parágrafo 2 establece la existencia del debido proceso y además está garantizada por el Estado. Quiere decir que el Estado no puede interferir en la existencia, tramitación y efectividad del debido proceso. Este precepto se establece más bien el acceso a la justicia, cuya finalidad es la protección de las personas en general ante los tribunales. Los tribunales debieran estar tutelando a las personas. También establece la garantía del debido proceso y a la defensa. Y ahí vamos a encontrar entonces un concepto que lo tenemos que manejar desde ahora. El debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Hay que mencionar a qué se refiere el sistema procesal en las distintas ramas del debido proceso. Toda persona, lo que implica que para procesar a una persona se deben seguir los pasos procesales establecidos por la ley. Eso quiere decir debido proceso, seguir los pasos procesales establecidos por la ley. Procesal, obviamente. Y tiene triple acepción, además, el debido proceso, como la tramitación de una causa sujeta a ley procesal, tiene 3 componentes, es decir, la triada, le llaman triada del debido proceso. Le dicen como garantía, como derecho y como principio. Cuando yo les pregunte en examen, a ver, refiérame a la triada del debido proceso, como derecho, ustedes me responderán o como garantía o como principio. Como garantía, sabemos que toda garantía es un límite al poder abusivo del Estado. En consecuencia, como garantía, el debido proceso es la limitación a las que a las autoridades se encuentran pues obligadas a cumplir los pasos procesales de las normas procesales y que son de orden público. El juez, por más juez que sea,
no puede ser arbitrario de conocer una demanda y dictar una sentencia sin haber sujetado todo el procedimiento, sin haber admitido la causa, cosido en traslado, la otra parte contesta, pone excepciones, sin que haya la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, que tiene sus reglas, luego llamar a la audiencia complementaria, se producirá la prueba ofrecida. Además, se cumplirán todos los pasos procesales de ofrecimiento de la prueba, porque no es como en las películas, ¿no? En las películas nomás se ve que están en un juicio oral, además, y aparece un nuevo testigo extra y que cambia el rumbo. Eso es en la película. En la realidad no existe aquello. No existe un testigo maravilla no ofrecido y que está presente ahí, que puede cambiar el rol o determinación de un tribunal. Eso está bien dejémoslo a las películas, pero en la realidad eso no existe. El Estado debe sujetar su propia actuación, los jueces deben sujetarse al marco procesal. Eso es como garantía, porque las autoridades no olviden que son en realidad la actuación del Estado en la tramitación de la causa. Entonces las autoridades están limitadas a cumplir únicamente lo que está establecido por norma. Como derecho, eso le asiste como derecho subjetivo a la parte que invoca la aplicación de un procedimiento. Señor juez, tengo derecho a que la prueba que he ofrecido adjunta a mi demanda deba ser producida en audiencia. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo derecho al debido proceso porque yo oportunamente y en el marco del 110 del procedimiento civil, yo he adjuntado prueba documental. He adjuntado, no sé, el testimonio de una escritura pública de transparencia, certificados de matrimonio, he adjuntado mi pago de impuestos, mi matrícula de derechos reales, en fin. Pero el juez no quiere validar. Dice, no quiero. Es mi derecho, porque así lo establece la norma procesal que señala. Junto a la demanda se presentarán las pruebas documentales o se anunciarán dónde están ellas. La norma nos está señalando y el juez no quiere aplicar. Entonces, tengo el derecho de invocar el debido proceso para exigir que ese procedimiento se lo cumpla. Y como principio, vamos a definir una característica entre reglas y principios. Regla es lo categórico e imperativo, lo que está en ley, lo que se debe cumplir y taxativamente se encuentra establecido por la norma. A decir, en materia electoral, las personas sufragarán desde los 18 años. Eso es categórico. El principio es una esperanza de que algo pueda ocurrir, más bien se desarrolle un sistema, en materia de justicia se desarrolle un sistema de justicia claro y evidente. Por favor, le demos lectura al artículo 180 de nuestra Constitución, en su parágrafo primero, para entender a qué se refieren los principios. Doctor. Adelante. Artículo 180, parágrafo primero. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Muchas gracias. Sin embargo, estos son anhelos de lo que vaya a suceder en la justicia. Seguramente no hay ni celeridad ni probidad. ¿Qué vamos a decir que es probo un juez que acaba de acusar a una persona inocente? En el caso del juez que tuvo a su cargo, el juez hoy actual fiscal. No hay probidad ahí. No sé si hay capacidad, no sé si hay celeridad. No, de hecho no hay celeridad. Pero es lo que se espera sea la administración de justicia. ¿Qué es lo exigible? Entre la diferencia de reglas y principios son un anhelo, una pretensión. Lo que es exigible son las reglas. Esa es una diferencia muy importante. Las reglas son exigibles. Vamos a llevar quién es el autor de las reglas y los principios, pero les estoy anunciando en este momento. Se diferencian reglas y principios. Reglas como derecho. Como principio, el anhelo de que algún momento se cumpla a cabalidad y en todo momento el debido proceso, vale decir, que los pasos procesales dentro de la tramitación de una causa, pues se los ajuste a norma. Las partes y los jueces suelen tender a omitir lo que establece expresamente la norma, y con ello se vulnera el debido proceso, en su triple dimensión, en su triada, como garantía, como derecho o como principio. Y en consecuencia, yo les hablaba en un principio de dónde emergen las acciones de amparo.
justamente el 80% de las acciones que se tramitan emergen de la vulneración del debido proceso, porque tanto autoridades judiciales como administrativas incumplen de alguna manera el debido proceso, incluyendo algo que se les escapa. Porque claro, por favorecer a la parte que le ha pagado, porque hay que decir de verdad, dan nomás una determinación. ¡Ah, que apele! Dice. Y en ese caso omiten algo importante. Se llama la fundamentación. Las personas tenemos el derecho a una sentencia o resolución debidamente motivada. Y claro, cuando hay una determinación ilegal, ¿cómo van a poder fundamentar lo ilegal? No tienen un sustento estas determinaciones. La lengua castellana reconoce la palabra cantinflear, está dentro del diccionario. Y en consecuencia, muchas veces, muchas sentencias cantinflean. Vamos a emplear esa nomenclatura. No, divagan si queremos, divagan, no son expresas, porque claro, al no tener sustento y siendo favorecedoras a una de las partes, como convertir a la víctima convertir al autor en víctima, es decir, dar la vuelta, tiene uno más pues que cantinflear, tratar de hacer sus elucubraciones, sus interpretaciones, cuando la verdad es clara y transparente. En ese caso, la inexistencia de una resolución no fundamentada o no fundamentada suficientemente dan como resultado que el 80% de las acciones de amparo en Bolivia sean por invocación a la vulneración del debido proceso en su triple dimensión. Como límite de garantía al poder, porque el poder, el juez, pues no ha querido cumplir con la fundamentación. Como derecho, porque se me ha denegado a que mi prueba sea introducida o cualquier paso procesal se me ha denegado en la tramitación de mi causa, y se incumple también el principio, aunque lo tutelable son las reglas. Lo tutelable son las reglas. Repito, por favor, estimados jóvenes, los principios, como anhelos o esperanzas que son, no son tutelables. Lo que son tutelables son las reglas. ¿Me entienden? A ver, vamos a repetir. Lo que son tutelables son las reglas. Los principios no son tutelables. Por eso es que en los amparos no invoquen principios, no indiquen se ha vulnerado el principio de... No les van a dar lugar, porque lo que son tutelables, tanto en sede ordinaria, en un juicio, o en amparo, en un proceso de tutela constitucional, son las reglas, no los principios. ¿Y por qué no? Porque los principios es lo que se espera se cumpla en algún momento, pero no son tutelables por ser justamente principios. El debido proceso alcanza el derecho de contar con una decisión fundamentada por la que el juez fundamente los motivos de su decisión. Y cuando no existen pues suficientes motivos, cuando la sentencia es arbitraria, cuando le han sobornado al juez, porque hay que decirlo, hay casos evidentes de ello, pues no se encuentran motivos. Y en consecuencia el juez va a divagar en su determinación, no va a encontrar sustento. Y por eso es que se conduce en muchos casos a la interposición de acción de amparo, porque es esa la que tutela el debido proceso en su triple dimensión. Y justamente una de ellas es contar con una decisión fundamentada y motivada. En cuanto al derecho a la defensa, este se encuentra enunciado además como derecho individual, diferente, y existen otros preceptos de la Constitución que luego los vamos a ver, que permiten su protección y tutela más adelante. Entonces, vamos con uno de los tres chiflados. ¿Cuáles son los tres chiflados? Permítame, para didáctica nomás empleo el debido proceso, la presunción de inocencia y... ¡ay! Se me han olvidado. ¿Cuál es el tercero? El derecho al autor. Nuevamente, para que, está bien, pero para que todos estemos en regla. Debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Y de ellos el mayor es el debido proceso porque es el que genera la mayor causa de amparos, pero también los otros dos, porque como no han podido los jueces o están eludiendo el que se aplique una norma, hacen nomás aparecer en el cuaderno que se le ha notificado y que no ha respondido. Ahí está vulnerando el derecho a la defensa. Porque si no me han notificado válidamente, yo no he conocido de una determinación y no la he podido impugnar. Violación clarísima del derecho a la defensa.
y la presunción de inocencia. Eso es en materia penal, porque en materia civil no hay eso, en materia penal nomás es. Cuando es lo que ocurre en nuestro sistema procesal, es inconcebible que en Bolivia se aplique la detención preventiva, no por la existencia de un delito grave solamente, no, sino porque la persona no prueba que ha dejado sin efecto y ha dejado sin latencia, como dicen los jueces, los riesgos procesales. ¿A qué se detiene? Uno va a la cárcel, y hagan estadística, o porque no tiene trabajo, o porque no tiene familia, o porque no tiene el arraigo natural, los tres elementos del arraigo natural. Familia, trabajo y domicilio. He cambiado de domicilio, yo me he descuidado de cambiar mi carnet de identidad, vivía en la casa de mis padres y es en tal calle, tal número. Ahora se me indica un delito, pero yo vivo en otra calle y tal número. Ahí, bueno, donde vivo ahora me han notificado. Y claro, le va a dar a la otra parte el decir, tiene doble domicilio, uno que esté en su cédula de identidad y otro en el que hemos podido verlo donde se escondía. Van a decir, no, van a decir que es mi vivienda. Y en consecuencia, dirá el juez, no ha enervado el riesgo procesal del numeral 1 del 234 porque no ha demostrado tener domicilio válido. Aunque la ley 1173 trata de modificar ello, sin lugar a dudas las personas van a la cárcel en detención preventiva por no eludir, más bien, no satisfacer, como dicen los jueces, o no dejar sin latencia los riesgos procesales de trabajo, empleo y domicilio. Lo mismo ocurre en el empleo. ¿Qué pasa si yo no tengo un empleo formal? Porque para eso todos tendríamos que tener un empleo formal. Yo soy un vendedor de juguitos en la calle, juguitos de naranja. Lo que van a decir, el Ministerio de Trabajo no certifica que haya trabajado. No es una actividad lícita. Es más, con su casito trata de darse la fuga cruzando la frontera. Y en claro, no cumplo con el riesgo procesal del 234 numeral 1, porque no tengo trabajo. O familia. ¿Qué culpa tienen las personas solteras? ¿Sabían que el médico Jerry Fernández ha estado privado de libertad por ese riesgo procesal? Porque él ha demostrado ser soltero. Su gran delito había sido soltero. La gran mayoría de ustedes deben ser solteros. En el caso del médico Fernández era soltero. ¿Y qué le dijeron? Reiterativamente en el tribunal y en el juzgado de instrucción también, y por acusación del Ministerio Público. No tiene familia, no tiene arraigo. Su familia, su disque familia está en Oruro y él vive solo acá en La Paz. Significa que no cumple con el arraigo natural de tener familia. Claro, porque él no estaría casado, no tendría hijos. Pero ¿acaso es un delito ser soltero? ¿Cuál es el problema? Esa es la urgencia. Si lográramos eliminar el concepto de riesgos procesales que establece el procedimiento penal, y no importa que en algo trate de modificar sus efectos la ley 1173, en algo, no significa que esto no sea una injusticia vulneratoria de la presunción de inocencia. Se debiera aplicar lo que antes hacía el anterior procedimiento. Les digo que el anterior procedimiento ¿qué le llaman? Canibalesco, le llaman inquisitivo, le dicen. Ese procedimiento en la parte de cautelares, que no se llamaban cautelares, eran las medidas precautorias, era mucho más justo de lo que hoy tenemos. Y de hecho ni invocaba que riesgos procesales, que familia, empleo, trabajo. ¿Saben cuál era el elemento de detención preventiva en el anterior procedimiento? La gravedad del delito. Sí. Lo que imperaba era la gravedad del delito. Así que si un delito no era grave, era previsible que no se iba a aplicar la detención preventiva. Los delitos que se llamaban de bagatela. Hoy también se trata de equiparar a ellos, los delitos de bagatela, y la ley 1173 se ha dado cuenta, después de más de 20 años de vigencia del Código de Procedimiento Penal, se dan cuenta de que sí era no más correcto lo que hacían antes en el anterior procedimiento, pero tanto le han criticado, han dicho que es inquisitivo. Cuando me dicen que el anterior procedimiento era inquisitivo, yo me imagino. Yo he criticado todavía en mis primeros años de abogado con el anterior procedimiento. Es más, yo me he formado en las aulas con el anterior procedimiento. Y sabía que la detención preventiva únicamente era en el caso de delitos de gravedad. Así era la redacción. Y no existía el concepto de riesgos procesales, que domicilio, que trabajo, que familia, eso no había. Simplemente era, a ver, ¿qué delito es? Es grave, ese asesinato es grave, eso probablemente va a tener detención preventiva.
Y delitos que no tenían detención preventiva. Uno sabía que había giro de cheque encubierto o injurias infamias, eso no tenía detención preventiva. Uno sabía y no tenía por qué alistar documentos de eso de familia, trabajo, empleo. Hoy, lo primero lo que se tiene que alistar por el abogado penalista de defensa es exactamente eso. Incluso no le dan mucha atención al tipo penal. Si lográramos como Bolivia destellar esos conceptos del arraigo natural, que no son necesarios, y eso sí es inquisitivo, ¿cómo no? Los inquisidores piensan que lo anterior era inquisitivo. Y volver al concepto de que la detención preventiva únicamente sea por delitos de notoria gravedad, primero que haríamos justicia. En muchos de los casos que vienen, en otros también, significaría que quien ha incurrido en un tipo penal presuntamente grave tiene que sufrir las consecuencias. Eso es justo. Es justo que quien ha incurrido en un delito grave, una violación seguida de muerte, pues tiene que ser privado de libertad. Pero en casos de duda, en casos que no se cobran gran ofensa a la sociedad, ¿por qué se les está privando de libertad? Solo porque no ha podido acreditar, por ejemplo, su familia, en el caso del médico Jerry Fernández. No ha acreditado, hasta ahora no acredita porque él es soltero. ¿Y qué de gran crimen es ser soltero? Cualquier gran delito es ser soltero. Pero claro, hasta el último momento él no ha acreditado tener familia. Y en consecuencia, como indican los jueces en materia penal y los fiscales exigen, no ha enervado el riesgo procesal de tener familia. Y este es un requisito del arraigo natural. Y por tanto están privados de libertad en abierta vulneración de la presunción de inocencia que indicamos aplica únicamente en materia penal. Bien, continuemos. 116, seguimos en la triada de los tres chiflados. Se garantiza la presunción de inocencia, que es exactamente de lo que estábamos hablando. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. Yo voy a cortar ahí porque, no voy a cortar la clase, pero me voy a cortar la explicación, podría leerlo todo porque se me va a ir la idea. A este precepto del párrafo 1 del artículo 116, párrafo primero en realidad del 116, estimados estudiantes, se le llama la regla de la favorabilidad o principio de favorabilidad, o simplemente se le conoce como la favorabilidad. ¿Qué quiere decir la favorabilidad? Que en el caso de duda se va a aplicar lo más favorable al imputado o procesado. ¿Se entiende? Y ahí que se refleja el concepto de favorabilidad. Y ustedes, los que van a dedicarse a materia penal, van a llevar abundantemente me estoy olvidando que ustedes ya han llevado derecho penal 1, ¿están llevando derecho penal 2? Una pregunta, estimados jóvenes. Sí, doctor. Pero entonces debieran estarme ustedes levantando la mano a cada rato para ver, no sabía, ustedes han tenido escondido aquello. Bueno, entonces el principio de favorabilidad o el concepto de favorabilidad implica que se debe aplicar la norma más favorable al procesado en caso de duda, justamente porque hay presunción de inocencia. Uno de los tres chiflados que didácticamente yo les indico. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho a punir. Les enseñan hasta en latín, les enseñan, ¿no? Y piensan que en el examen de grados repitiendo esas cosas en latín, listo, son una maravilla. Pues no. Cualquier sanción debe tener una ley previa anterior al hecho. Y es cierto, aunque nuestra Constitución en el 123 incluye el caso de la existencia de leyes retroactivas, y eso les soy sincero, eso sí que va en contra de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, porque obviamente hasta por lógica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y para el día martes les voy a pedir, le den una revisadita a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, respecto a las garantías procesales. Ustedes saben que esas son normas ligeras, no son largas, pero me gustaría que intervengan, participen y se empapen de esos conceptos, estimados jóvenes, porque es necesario que comiencen el manejo de los instrumentos que nos permite la norma. Ustedes bien saben que nuestra actual Constitución permite, es más, exige la aplicación de instrumentos y convenciones en materia de derechos humanos. Y obviamente, ¿cómo no vamos a leer los dos instrumentos básicos, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos por una parte y la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José,
por otra. Entonces, por favor, estimados jóvenes estudiantes, para la siguiente clase, lectura a ellos, yo a quemarropa voy a preguntar a ustedes cualquiera de los preceptos, particularmente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en cierta medida también del Pacto de San José, y de hecho tienen que tenerlos ahí a la vista o en texto si los tienen, para poder empaparnos justamente de estos conceptos, del principio de favorabilidad, de la presunción de inocencia. El Estado establece el principio que en latín era el indubio pro reo, ¿se acuerdan? En la duda a favor del imputado procesado, reconocido en el caso de la exigencia de la duda razonable o no pleno convencimiento de los hechos que se atribuyen a una persona. Ahí que se aplica el principio de favorabilidad. Escuchaba nomás, bueno, no quiero hablar de temas políticos porque luego se malentiende, pero en el caso de que alguien tenga que ser procesado, no tiene que demostrar a una persona su inocencia. Uno no demuestra su inocencia, sino que se le tiene que probar su culpabilidad, y no solamente no demuestra su inocencia. El imputado, el acusado, procesado, no tiene por qué probar los hechos. Es el Ministerio Público el que se encarga de que en los juicios de acción pública le otorgue el impulso procesal y formule, proponga y produzca la prueba, si acaso existe, de elementos de convicción sobre la conducta de la persona a quien se reputa la comisión de un delito. Y aquí viene una aclaración procesal penal más, ya que estamos en el tema. Cuando estamos en la etapa de investigación, es decir, la etapa preliminar, que dura hasta el momento de la acusación, no existen pruebas. ¿Sabían eso? En la terminología nuestra de los abogados, y por eso no se entienden las demás profesiones. Cuando se obtienen elementos de convicción, no se llaman pruebas, simplemente se llaman indicios y evidencias, porque no son pruebas, simplemente estamos en una etapa investigativa. ¿Cuándo alcanzan el rango de ser pruebas? Desde la acusación y su introducción al juicio oral. Y ahí que el proceso penal, por regla, se divide en las siguientes etapas. Etapa preliminar, que va desde la denuncia hasta la acusación. La etapa del juicio oral, desde la acusación hasta la sentencia. Y la etapa recursiva, la tercera etapa procesal, no, hay una cuarta más. La etapa recursiva, que son los recursos, serán de la apelación restringida y el recurso de casación eventualmente. Y hay una cuarta etapa, que es la etapa de ejecución de condena. 4 etapas procesales que tiene nuestro procedimiento. Les quiero decir a razón de verdad que nuestros abogados presuntamente penalistas, pues no lo son. Son cautelaristas, porque no pasan de la etapa de la imputación. Raro abogado llega, no tan raro, pero menos abogados llegan a la etapa del juicio oral. Y raros, a eso sí, más raros abogados llegamos a la etapa de la recursiva, Y el que se encarga de la ejecución penal es otro juez. Es el juez de ejecución penal. ¿No sabían eso? No es el juez de sentencia, porque cada uno va a tener su correspondiente juez. En la etapa preliminar y como contralor de las garantías y derechos que le asiste, pero es al revés, ¿no? Es el que acusa, ¿verdad? Es más bien el que se porta más draconiano, es el juez de instrucción no penal. Él debiera estar velando por el cumplimiento de los derechos y garantías. Luego, en la etapa del juicio oral, es el tribunal de sentencia o el juez de sentencia, dependiendo de qué tipo de delito se trate. La ley clasifica cuáles van a tribunal de sentencia y cuáles van a juzgado de sentencia. La siguiente etapa, la etapa recursiva. Desde el momento de la sentencia, el recurso de apelación restringida, la respuesta de la parte adversa y su resolución por parte de la sala penal de los tribunales departamentales de justicia. Todos los tribunales departamentales de justicia, estimados estudiantes, tienen sus salas civiles, penales, sociales, administrativas y constitucionales. Y en materia penal, estamos en proceso penal. La etapa que quien conoce del recurso de apelación y emite la sentencia de segunda instancia es la sala penal correspondiente. En La Paz tenemos varias salas en materia penal. Entonces, una de las salas conocerá y resolverá. ¿Y cuál es la forma de resolver? Se llama sentencia de segunda instancia, o más conocida como auto de vista. Les estoy dando su nombre. La sentencia de segunda instancia se llama auto de vista.
Y posteriormente, si incluso el auto de vista tiene agravios y no ha llegado al punto de justicia, la parte afectada tiene el derecho de interponer el recurso de nulidad o casación. Y la nulidad o casación se va a tramitar se interpone ante la misma sala que ha emitido el fallo, el auto de vista, y se va a remitir luego para determinación del Tribunal Supremo de Justicia, para que emita, ¿qué va a emitir? Un auto supremo. Auto supremo. Y con la emisión de auto supremo, pues ya no hay más mecanismo por el cual en sede ordinaria invocar ningún derecho. Ahí alcanza la calidad de cosa juzgada. ¿Qué les parecen, estimados amigos? Esas son las etapas. La etapa preparatoria, más bien del proceso, que incluye la etapa preliminar, la etapa preparatoria que va desde la denuncia hasta el momento de la acusación, en la etapa preparatoria. La etapa preliminar, que es una subetapa, va hasta la imputación. Decíamos que nuestros abogados normalmente no son penalistas, sino son cautelaristas, porque ni siquiera ven toda la etapa preparatoria hasta la acusación, sino se limitan a ver simplemente hasta la imputación, que incluye la etapa preliminar. Entonces vamos a poner, y si pueden anotar, cuáles son las etapas del proceso penal en Bolivia. La etapa preparatoria, que incluye la subetapa preliminar. La etapa preparatoria va desde la denuncia o querella hasta la acusación. O también hay una modalidad, o hasta el sobreseimiento, porque no necesariamente se va a acusar, o sobreseimiento. Entonces, son dos formas de conclusión de la etapa preparatoria. Desde la denuncia o querella hasta la acusación o sobreseimiento. Ahí concluye la etapa preparatoria. Internamente han tenido una subetapa, que es la subetapa preliminar, que incluía la imputación. Como verán, la imputación no es nada más que una de las subetapas de la etapa preparatoria. Luego viene la etapa importante, que es la etapa del juicio oral. ¿Y qué etapa compone? Desde la acusación hasta la sentencia. Repito, desde la acusación hasta la sentencia es la etapa del juicio oral. Y luego abre la etapa de la vía recursiva o la etapa recursiva, que va desde el recurso de apelación restringido, apelación restringida se llama, hasta, si llegare hasta lo último, hasta el auto de vista y luego el recurso de casación y por último el auto supremo. Ahí cierra la etapa recursiva y luego abre la cuarta etapa. La cuarta etapa es la ejecución de condena, si tuviere condena, y se encarga para ello otro juez, el juez de ejecución penal. ¿Qué les parece, estimados jóvenes? Nos hemos introducido en algo de derecho penal también, para que ustedes puedan tomar convicción y conocimiento y el uso de la terminología. Como abogados tenemos una terminología, seguramente cuando vamos al médico y le decimos, doctor, me duele la cabeza, pues él le va a dar otro denominativo. Y a los medicamentos que nosotros no lo entendemos porque su letra es bastante confusa del médico, se dice, ¿no? Cuando dan exámenes escritos al menos y de desarrollo. Este examen, decimos entre profesores universitarios, este examen me ha venido escrito como si fuera de letra de médico. Y no se le entiende, a no ser que uno tenga una habilidad de descifrar jeroglíficos y cosas así. Pero estamos hablando que cada una de las profesiones tiene su propia jerga o terminología. Y comiencen a utilizar, estimados jóvenes, nuestra terminología. Por eso están sentados en una banca universitaria de derecho. Porque si quisieran decir y utilizar otra terminología, pues tienen abiertas otras facultades, pero en derecho vamos a utilizar la terminología, la nomenclatura, la jerga jurídica que corresponde. Y le vamos a llamar a cada uno por su nombre. Le vamos a llamar a quien ha sufrido el daño por un delito víctima. Le vamos a llamar a quien se le está sindicando un delito sindicado y si pesa imputación, el imputado. Y si pesa acusación, el acusado y procesado. Y si pesa condena contra el condenado. ¿Qué les parece? Cada etapa procesal incluso tiene su propia nomenclatura. Y ahí la diferencia que tiene nuestra profesión respecto a las distintas, igual en materia civil, igual en materia familiar, y ni qué decir en materia constitucional, en la cual en la etapa procesal, a la cual ustedes les invito vivamente a que nos tengamos que formar, pues vamos a tener la posibilidad de redactar memoriales en nuestra jerga, en lo que nos estamos formando. Queridos amigos, yo voy a dejar esta clase en este momento ahí. Me entusiasma mucho que ustedes le hagan seguimiento, sinceramente.
Por favor, denle unas de pasadita, una lectura a estos instrumentos que les he dicho en materia de derechos humanos. No tienen que hacer resumen, no tienen que hacer nada más que leer. Leer la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, se llama Pacto de San José de Costa Rica, y nos encontramos el siguiente martes. Un abrazo. Ojo, tienen clases con nuestro señor auxiliar. Va a continuar el avance de la Constitución Política del Estado el día sábado. Estamos a vísperas del aniversario de nuestra querida patria. Y para que quede claro, y he tenido un debate con un politólogo, yo también soy politólogo, he tenido un debate con otro politólogo en nuestra carrera, que tenemos un programa los días domingos a las 5 de la tarde, y en Derecho también tenemos un programa, pero es a las 5 de la tarde todos los días. El viernes tenemos uno. Viene el aniversario de nuestra patria. Para tener certeza a ver qué es nuestra organización política, por último, lectura al artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Adelante, por favor. Artículo 11, parágrafo primero. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Hasta ahí está bien. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces celebremos un aniversario más de nuestra República de Bolivia. Y como componente social, nuestra nación boliviana mestiza, compuesta por varias nacionalidades, pero una a la vez, y para ello complementemos. Lectura al artículo 3 de la norma suprema. 3. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Hasta ahí está bien, muchísimas gracias. Entonces, felicidades a nuestra República de Bolivia y a nuestra nación boliviana. Un abrazo por estas fiestas patrias. Hasta el día martes, por favor, estimados estudiantes. Muy buenos días. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bendiciones, doctor. Hasta el día martes. Hasta luego, doctor.